Hablemos de las competencias comunicativas. Cuando hablamos de competencia no hablamos de una pelea por llegar a algún lugar, sino de una habilidad, ¿sí? Competencia comunicativa se refiere a las habilidades, a las capacidades que uno va desarrollando, porque esto no es que uno nace con las competencias, sino que uno va adquiriendo y desarrollando para que la comunicación sea eficaz, ¿sí? Acuérdense que dijimos que para que la comunicación sea dada no es solamente envío el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, yo les envié el texto, ustedes lo leyeron, yo fui escribiendo y recabando también de diferentes autores algunos conceptos, los plasmé en la hoja y se los envié. Ahí hubo ciertas competencias que yo desarrollé para que a mi entender el mensaje sea claro, pero ese mensaje que yo doy tiene un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito puede ser mostrar cuánto yo sé sobre el tema, ese podría ser un propósito válido. Por ejemplo, ante una instancia de evaluación, entonces yo estoy hablando de las competencias comunicativas, entonces voy desarrollando el tema y mi intención no es enseñar, sino que estoy mostrando cuánto yo aprendí. Puede ser el propósito que hoy nos convoca, que es enseñarles el tema, ¿no? Profundizar sobre el tema. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo, además del texto, en el texto traté de ser clara, pero quizás en un texto formal yo tengo que referirme con ciertas palabras, con cierto vocabulario que está adecuado y que está bien que forme parte del texto, pero si mi intención en esta comunicación es que ustedes aprendan, yo tengo que apelar a otras habilidades para que el mensaje sea claro, para que el aprendizaje, porque mi objetivo cuál es, que ustedes aprendan el tema. Entonces, para que ese objetivo sea cumplido, está bien, hay factores que tienen que ver con ustedes, con que vean el video, con que lo detengan, con que vuelvan a ver, con que anoten, con que tomen apuntes, con que marquen en el texto, la profe dio ese ejemplo, tiene que ver con ustedes, con el receptor, pero también tiene que ver conmigo, en que yo sea clara, en que yo, por ejemplo, decido hacer estos videos porque digo, dándoles ejemplos, hablándoles, quizás va a ser más claro, va a llegar mejor el mensaje que en el papel, ¿sí? Entonces, yo tengo que desarrollar, que poner en juego ciertas competencias para que el mensaje llegue. Cuando hablamos de competencias comunicativas, tenemos varias competencias. Se clasifican de distinta manera. Vamos a empezar a verlas, yo me las anoté acá en la agenda para no estar leyendo todo, y porque ustedes ya tienen el texto, así que vamos a ir directamente a algunos ejemplos o aclaraciones. Habla de la competencia lingüística. Bueno, esta es la más sencilla y la que uno tiene más a mano, digamos, porque uno piensa, bueno, competencia lingüística tiene que ver con el idioma. Si yo estuviera haciendo este video en perfecto ruso, que no hablo, quédense tranquilas, pero si yo hablara en perfecto ruso y expreso todo esto en ruso y domino perfectamente el idioma, yo estoy desarrollando bien esa competencia, pero si no tengo en cuenta que el receptor no sabe ese idioma, la comunicación no se produce, ¿sí? Entonces, la competencia lingüística tiene que ser compartida por ambos, por emisor y receptor, entonces compartir el mismo idioma, ¿sí? También, por ejemplo, hago una aclaración en este punto, en la competencia lingüística, no habla de la lengua, no solo lo que es la palabra escrita y oral, sino que hay, por ejemplo, ciertos signos, ciertos gestos que pueden significar una cosa en una región, en un país, y otra cosa en otro, ¿sí? No sé, ciertos signos como... una vez yo había aprendido que, por ejemplo, hacer así, y muchas veces decimos, bueno, está todo bien, ¿no? Y ahora con las clases de Zoom y todo, a veces cuando están silenciados los alumnos decimos, si está bien, háganos así. Y nos hacen así, es decir, está ok, está bien. Pero hay un país de Europa, ahora no recuerdo cuál, que hacer así es un insulto, ¿sí? Entonces, fíjense
cómo un gesto puede tener un significado en un lugar y otro totalmente contrario en otro. No sé, hace décadas si uno mostraba el dedo mayor de la mano, no era nada, era como mostrar otros dedos más. Pero hoy en día sabemos que eso es un insulto, ¿sí? La cultura norteamericana nos ha, es decir, ellos han desarrollado eso y a través de los años ha llegado a otros países, entonces casi es universal que cuando uno muestra el dedo mayor está insultando. Entonces, cuando hablamos de competencia lingüística se tiene que compartir, porque yo puedo hacer un signo, no sé, un gesto, puedo hacer así y ustedes pueden decir, ¿qué está haciendo? No sé, ¿qué es loser? ¿Qué es perdedora? ¿Qué? No, estoy haciendo lunes el lenguaje de señas, ¿sí? Entonces la competencia tiene que ser compartida. Bueno, después hablamos de las competencias paralingüísticas. No sé si ustedes recuerdan cuando quizás en nivel primario o en secundario se hablaba de paratextos. Cuando hablamos de ese prefijo para, es lo que acompaña, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las competencias paralingüísticas, vamos a hablar de lo que acompaña a ese lenguaje que estoy usando. En este caso, hablamos, por ejemplo, ahora que yo estoy hablando, de la entonación que utilizo, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy usando una entonación amena, cercana, algo que ustedes sientan que les estoy hablando directamente a ustedes, porque yo quiero que mi mensaje llegue de esa manera. Si, por ejemplo, viera a un nene que va directamente a algo caliente y se va a quemar, yo, por ejemplo, no diría, yo diría, ¡no! ¿No? Y gritaría, no grito ahora porque es temprano en mi casa. Ese no lo daría con énfasis para que el nene automáticamente hasta se asuste y recoja su mano y no lo haga, retraiga su mano. Pero, por ejemplo, no sé, si yo dejé algo dulce y estamos esperando que lleguen todos a la mesa y el nene quiere tocar y yo digo, no, espera. Ese no, si bien tiene la misma carga de decir no hagas algo, pero es distinto, ¿sí? Entonces, la competencia que estoy utilizando es diferente según la situación. Por eso es que si nosotros en la sala o en el aula nos la pasamos gritando y dando directivas y nuestra entonación siempre es de no, vengan acá, no, hagan esto, no, siéntense ahora. Eso, usar ese tipo, es decir, no tener en clara esa competencia paralingüística de cómo yo referirme en ciertos momentos, hace que cuando yo, por ejemplo, vea un peligro inminente y tenga que, digamos, coloquialmente, pegar el grito, ¿no? Para que no suba, no haga, que no se lance de ahí, no va a tener tanto significado porque ya el referente, en este caso nuestros alumnos, están acostumbrados a que la seño grita, no pasa nada, ella habla así siempre, ¿sí? Por supuesto que es un súper contraejemplo el que les estoy dando y es algo que no debe ocurrir. Bueno, cuando hablamos, entonces las competencias paralingüísticas van a ser la entonación, el énfasis que yo pongo en ciertas palabras o conceptos. Eso le va a dar un mensaje al receptor de que eso que estoy diciendo es importante. ¿Qué pasa cuando escribo? No tengo la entonación o el énfasis de mi voz o de mi tono de voz. Entonces lo que voy a usar son los signos de puntuación y de entonación. Entonces, esto es muy importante, tener habilidades, ¿no? Es decir, usar el uso correcto de las comas, de los puntos, de separar en párrafos cuando empiezo a hablar de otro subtema, de usar signos de exclamación, los signos los puntos suspensivos, que son, también yo suelo usar mucho, ¿no? Cuando vos escribís y querés que llegue como cuando estás hablando, dejar esa pausa, esa intriga, ese misterio con los puntos suspensivos. Vamos a la competencia kinésica. La competencia kinésica se refiere a lo que son los gestos, las señas, los movimientos corporales que uno utiliza cuando habla. Quiere decir que la competencia kinésica básicamente se va a dar en la oralidad, ¿sí? Cuando estamos hablando. Fíjense que yo todo el tiempo al hablar estoy como moviendo las manos, señalando hacia cierto lugar. Esto hace que el mensaje que yo doy sea más como amplio, ¿sí? Si yo estuviera hablando todo el tiempo así y quieta, llegaría un momento que tu mente se
se dispararía para cualquier otro lado. Que de paso digo que ya este video está durando 10 minutos, así que tu mente se debe estar disparando para otro lado. Vamos a terminar entonces diciendo que la competencia kinésica tiene que ver con los gestos, los movimientos, las expresiones. Si yo estoy hablando con gestos sueltos, ahora si yo estoy con gestos rígidos y dando mi mensaje, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, tener competencia kinésica de que mi cara también exprese lo que estoy diciendo, mis manos, también eso va a hacer que el mensaje llegue más claro. Paro acá y seguimos con otras competencias.